Okay, so let's get the class started. Um, does any of you has have any question about your practice for this weekend? Yo, es que para usar MySQL, este, bueno, como que se instala y se desinstala, no sé si sea mi computadora. Y para empezar el diagrama no me acuerdo cómo o en dónde se le da para empezar el diagrama. Okay, let me share my screen. Uh, uh, uh. Okay. Oh. Oh. So, did you try to install MySQL, right? MySQL Workbench. If you have any issue trying to install it, you can also work with the no install version. Yep, it is a MySQL Workbench portable. Y para el portable ustedes no necesitan hacer una instalación. Posiblemente en este caso algunas de las funciones no estén disponibles, pero creo que para lo que vamos a utilizar en la clase es correcto, ¿va? Eh, mm, 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 una vez que ustedes descargan el archivo zip, por ejemplo, tienen que revisar, normalmente sus máquinas ya son de 64 bits, descompriman el, los archivos, sáquenlos de la carpeta zip. Cuando ustedes descomprimen, les va a crear una nueva carpetita con los archivos ya descomprimidos. Aquí tienen que ejecutar un archivo que se llama MySQL Workbench. Es de tipo aplicación y tiene el icono del delfín. ¿Va? Si aquí lo... medianos, aquí está. Tiene el icono del delfincito. Entonces nada más le dan doble clic y se va a empezar a ejecutar. Esta no es la versión más nueva. Para la versión más nueva no hay no hay software portable, ¿va? Solo pueden utilizarlo si lo están instalando. Las diferencias no son tantas, no es tan grande, solo cambia aquí un poquito esta apariencia. Aquí me aparecen todas mis conexiones y aquí me aparecen los últimos diagramas que he realizado. En la versión más nueva, que es la que ustedes instalan, ay, creo que no abre si tengo este abierto. Listo, en la versión más nueva tienen que hacer clic en el primer botón para ver las conexiones y en el segundo ven los diagramas, ¿va? Entonces, en la versión portable tienen diagramas y conexiones en la misma ventanita. Aquí nada más hay que seleccionar
el botón adecuado. ¿Va? Ahora, para trabajar, para comenzar un nuevo modelo relacional, ustedes seleccionan aquí la parte de los models y hacen clic en el botoncito de más. Con esto se empieza a crear su espacio para el diagrama. Hacen clic en Add Diagram. Y pues aquí tienen su área de trabajo, que es la parte en donde van a diseñar el diagrama. Y esta es la barra de herramientas con la que van a trabajar. Básicamente ustedes van a trabajar con los botones para crear una nueva tabla. Nada más le dan clic y hacen clic sobre su área de trabajo y les pone la tabla. Le dan doble clic y van a poder ver los detalles para establecer el nombre de la tabla y las columnas que va a tener la tabla. También están los botones para las relaciones, una relación 1 a 1, 1 a muchos y las relaciones muchos a muchos. ¿Ok? Una vez que ustedes tienen su diagrama ya dibujado, pueden exportarlo. Aquí en el menú File está la opción de Export. Pueden exportarlo como PNG para que se genere una imagen. Casi es más o menos como una foto y ya pueden insertarla en su documento de Word y pueden enviármela a través de Canvas. O pueden enviarla por correo electrónico a sus compañeros o no sé, pueden hacer lo que quieran, pero ya en formato de imagen. ¿Ok? Sí, ya. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? El bar chart, ¿para qué dijo que era? Ok. Cuando ustedes trabajan ya con el modelo relacional, cada atributo debe tener un tipo de dato. Recuerdan que que nosotros tenemos 5 tipos de datos básicos. Datos numéricos enteros, datos numéricos con decimales, datos booleanos, datos de fecha, tipo fecha y hora, y datos de tipo texto. En MySQL, para manejar datos de tipo texto, podemos utilizar char, varchar o text. El char es cuando tenemos textos de 0 a 255 caracteres. Un carácter es una letra o un carácter especial o un espacio. El varchar es de 0 a 65,000 letras o caracteres. Y el text es igual de 0 a 65,000. De estos, la opción más común, más estándar y más adecuada es utilizar varchar, porque el texto está optimizado. Es decir, se usa solamente el espacio que se requiere para una cadena de texto. Si ustedes tienen una cadena de texto en donde dijeron, ¿sabes qué? El máximo va a ser de 200 caracteres, pero solo se utilizan 10, solo se usa el espacio de 10 caracteres. Si lo hubieran hecho con tipo char, aunque no lo usen todo, se reserva el espacio para toda la cadena grandota. ¿Va? Entonces,
varchar lo utilizamos para textos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Buenos días, profesor. Estoy creando una nueva y me está pidiendo connection name a default schema. Claro, estás generando una nueva conexión, no un nuevo diagrama. Entonces le doy en En ok. models. Para modelos, o sea, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Una conexión a una base de datos o un modelo de base de datos? Modelo. Entonces nos vamos a models y ahí tiene el simbolito de más. Ok. ¿Sí? Sí. Órale. Ok. También ahorita vamos a ver cómo vamos a realizar conexiones. De hecho, yo ya les había indicado cómo realizar conexiones en el video. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna otra duda, chicos? No. Bueno, por el momento. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, ah, ok. Para la siguiente semana, bueno, perdón, se me va. En su actividad, ustedes tienen que hacer un modelado de la información que habría en una empresa que se dedica a hacer servicios de importación. Ustedes mismos pueden deducir si su diagrama está completo o no por la facilidad o porque sea factible contestar a las siguientes preguntas. Si ustedes pueden contestar solo viendo su diagrama, si una importación ya se realizó correctamente, si ocurrió una incidencia y en qué etapa del ciclo de exportación ocurrió, o si tienen, por ejemplo, algún servicio y pueden decir en qué etapa del ciclo de exportación se encuentra actualmente, obviamente incluyendo quién es el cliente, quién es el proveedor, de dónde a dónde viaja. Su modelo podríamos decir que está completo, ¿va? Entonces sí tienen que revisar esta parte, si pueden revisar, bueno, más bien contestar a estas 3 preguntas, entonces pues el diagrama está completo. Recuerden que entre que entre entidades, una entidad se relaciona con otra a través de una relación. Nunca lo hacen directamente, siempre debe haber alguna acción o algún verbo que los una. En los rombos, ahí es donde se colocan los verbos, ¿no? Las relaciones, es correcto, Samantha. ¿Va? Ok. Ahora, para la próxima sesión, perdón, para la próxima semana, ustedes van a tener que entregar como actividad la base de datos ya creada. Van a seguir trabajando en equipos, van a crear la base de datos
yo voy a conectarme a su base de datos y voy a verificar que cumpla con el diagrama que ustedes me proporcionen el día de mañana. ¿De acuerdo? Profe, entonces nada más son los 2 diagramas para mañana, ¿verdad? Sí, para mañana son los diagramas, el modelo conceptual y el modelo relacional. Para la próxima semana sería el modelo físico, que es la base de datos ya propiamente dicha. En este caso, pues no son archivos los que me van a enviar dentro de 8 días, es más bien me van a enviar el acceso a su base de datos y yo me voy a conectar para visualizarla. ¿Ok? Así Sí, es como profe. voy a hacer la revisión. Ahora, para hacer la base de datos, ustedes necesitan manejar SQL. SQL, les comparto nuevamente mi pantalla. Ok. SQL o SQL para los cuates significa Structure Query Language. ¿Cómo podrían traducirlo, chicos? ¿Qué significa structure? Estructura. Estructura es struct, Ah, sí. right? ¿Se acuerdan terminaciones en pasado o de participios? Estructurado. Estructurado. Language, creo que esta es más común. Lenguaje. Lenguaje. Query. What does query means? No es consulta. No es o sí es. Sí. Ok. Teacher, es como una tipo pregunta, ¿no? Es como hacer una pregunta. Es correcto. Entonces, de forma literal, query es consulta, entonces SQL es lenguaje estructurado de consultas. Efectivamente, las consultas son preguntas. A través de SQL yo voy a preguntar a mi manejador de base de datos acerca de los datos que tengo en una base de datos. ¿Va? Creo que la palabra base de datos suena muy redundante, pero es importante mencionarlo así. Las instrucciones en inglés, en este caso con SQL, se llaman statements. Un statement es una instrucción, una sentencia, como una oración que yo le envío a mi manejador de base de datos. Mi manejador de base de datos consulta en la base de datos propiamente dicha y me devuelve una respuesta. ¿Va? Sintaxis. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra sintaxis? Como
una, como una reunión de ideas. No exactamente, Ali. ¿Alguien tiene alguna otra idea acerca de la palabra sintaxis? Es como la gramática de alguna oración, por ejemplo. Ajá, es como la gramática. A ustedes, sus profesores de inglés, normalmente les dicen, no sé, hoy vamos a ver el tema de pasado continuo. Y ya les explican cómo se forma una oración en pasado continuo. Les dicen que primero va el sujeto, el verbo to be en pasado, conjugado, que sería con was o were, el verbo con terminación ing y el complemento. ¿Va? Y les dicen, esta es la estructura. Entonces, esa La es la gramática. sintaxis. Es correcto, esa es la gramática, esa es la sintaxis. En SQL también tenemos sintaxis que nos dicen cómo vamos a escribir una orden o una instrucción para SQL para que el manejador de base de datos la entienda y nos pueda dar una respuesta. ¿Va? Eso es en sí SQL. Nosotros hacemos una petición basados en cierta sintaxis. El manejador de base de datos la interpreta, busca en la información que tiene y nos devuelve una respuesta. ¿Va? Ahora, tenemos dos tipos de instrucciones en SQL. Tenemos Data Definition Language y Data Manipulation Language. Las instrucciones de definición de datos nos permiten trabajar con la estructura de la base de datos, con el definir cómo se van a crear los datos, qué tipo de datos voy a almacenar, qué entidades voy a crear, qué atributos va a tener cada entidad. Entonces, Data Definition Language me va a permitir crear tablas, actualizar los tipos de datos de una columna, añadir columnas, eliminar columnas. En general es todo el esquema de mi base de datos. Data Manipulation Language, lenguaje de manipulación de datos, me va a permitir trabajar con los datos en sí, con los registros de mi base de datos. A partir del Data Manipulation Language, yo voy a poder insertar nuevos registros, o sea, agregar información, actualizar registros, actualizar información, eliminar registros en caso de que sea necesario y consultarlos. Principalmente estas consultas son los queries, las preguntas que nosotros hacemos a la base de datos acerca de la información que nosotros tenemos en la base de datos propiamente dicha. Estas 4 operaciones forman el ABC de la información. A de altas, que es agregar o insertar. B de bajas, eliminar o borrar. C de cambios, que es editar o actualizar información. Y también una segunda C, que es para consultar o seleccionar
la información que tenemos en nuestra base de datos. Hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Ok. Entonces, a ver, vamos a checar, a corroborar que efectivamente vayamos bien. Quedan unos minutos de esta sesión antes de que se cierre. Eran de 40 minutos, ¿no? Sí, profe. Entonces, ok, en unos minutos se nos cierra. Vamos a aprovechar estos minutos para hacer preguntas. Si ustedes no tienen preguntas para mí, entonces yo voy a tener preguntas para ustedes, ¿va? Entonces, ¿tienen preguntas para mí? Sí, Ok, Juan. para hacer la práctica, perdón, profe. Entonces, a ver, ya tengo mi diagrama relacional. Disculpe. Perdón. Eh, ya tengo mi WordBranch y ya lo abrí y todo, ya tengo mi nueva página y todo. Por ejemplo, voy a poner, van a ir lo que es mis entidades. Primero mis entidades, ¿no? Y En eso, tu práctica debes entregarme el diagrama conceptual y el diagrama relacional, los dos. ok, profe, perdón, pero nos podría explicar rápido cómo meter la idea otra vez al WordBranch? Es que me confundo. Disculpe, no se enoje. Ay, perdón, creí que yo estaba compartiendo mi escritorio. Listo, ya puedes ver mi WordBranch, ¿correcto? Sí. Entonces, por ahí en la presentación 2.4, en la segunda presentación, les ponía algunas situaciones que tenían que manejar. En este caso, yo tengo un diagrama. Vamos a pensar en algún diagrama como... abre, que se me acaba el tiempo. Yo desesperado y mi máquina lenta, ¿no? Estoy viendo un ejemplo, bueno, en el documento y puso, por ejemplo, la identidad, bueno, estudiante, ¿no? Y el Ajá. estudiante, los atributos, su ID, primer nombre, segundo nombre, último nombre, grado, matrícula. Y en WordBranch puso student, ID, ITN, first name, bar chart 50, last name, bar chart 50, grade decimal 42, eso más o menos le entendí. Date of birth, date, runs, Tinjin, drinks Tinjin, and smokes Tinjin. Ok, miren. Ok. Para transformar el diagrama conceptual, el modelo conceptual, en un diagrama relacional, ustedes en su diagrama... Perdón, aquí no sé, aquí el alumno tiene una matrícula, no sé, se me ocurre un nombre y los demás atributos, ¿va? Entonces, cuando ustedes crean su diagrama, bueno, más bien cuando lo transforman a un diagrama relacional, cada entidad se va a volver una tabla, ¿va?
Entonces, cada entidad se vuelve una tabla y de este modo, yo aquí ya en mi diagrama de Workbench, que es en donde voy a hacer mi diagrama relacional, voy a insertar una nueva tabla. Ahí. Entonces, recuerden, cada entidad se va a convertir en una tabla. Y los atributos de la entidad van a ser las columnas. Entonces yo voy a tener la tabla alumno, la tabla grupo y la tabla profesor. Tengo la tabla alumno, en donde tenía, por ejemplo, la matrícula. En su diagrama es importante que establezcan si un campo es clave primaria o no. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo que la matrícula es llave primaria, por lo tanto lo tengo que indicar también en mi diagrama, llave primaria. Tengo que determinar ese campo qué tipo de dato va a usar. ¿Va? Dependiendo de los tipos de datos que ustedes determinen que corresponden a cada campo, seleccionan el tipo de dato, el data type. La primaria es lo principal, ¿verdad, profe? O sea, lo principal. ¿Cómo, cómo? Ajá, lo que dice de la primaria, o sea, lo primario es lo más principal, ¿no? Lo más importante. No, no. Entonces, Acuérdense que la llave primaria me va a permitir identificar un objeto de otro. Por ejemplo, si yo tengo al alumno, imagínense que yo tengo muchos alumnos, ¿va? Posiblemente haya alumnos que tienen el mismo nombre y apellidos. Yo tengo, si a mí me dicen, por ejemplo, José García, yo puedo encontrar que hay muchas personas o muchos alumnos que se llamen José García. Entonces necesito encontrar un atributo que los identifique de forma unívoca. En su caso es la matrícula. Porque aunque haya dos personas con el mismo nombre, la matrícula siempre es diferente para cada alumno. Es como cuando ustedes hacen una factura. Una factura no va a tener el mismo número de folio. Bueno, no van a tener, más bien, dos facturas diferentes no van a tener el mismo número de folio. Si son expedidas por la misma persona o por la misma empresa. ¿Va? Entonces, el número de folio puede identificar una factura. Si estamos hablando de una base de datos acerca de la población, posiblemente el CURP podría ser una clave primaria, porque en teoría no hay dos personas que tuvieran el mismo CURP. ¿Sí me explico? sí, pero... Entonces, la llave primaria o la clave primaria es un atributo que va a hacer que cada registro sea diferente. Ahora, en muchos casos no podemos identificar un atributo así, una característica así en la entidad. Lo que hacemos es crear nosotros mismos un nuevo campo que se llame, por ejemplo, registro, o que se llame número de folio, o número, o algo por el estilo, o ID. Y entonces ese atributo le llamamos clave primaria.
y le vamos asignando valores consecutivos, ¿va? Si yo en el alumno no tuviera una matrícula, yo le podría poner, por ejemplo, ID a una columna y decir, ¿sabes qué? Tú eres el alumno con ID 1, el alumno con ID 2, el alumno con ID 3, 4, 5, 6 y así irlo incrementando. De este modo yo estoy inventando un atributo que se llama ID y que va a estar pues trabajando todos los, va a estar identificando cada fila de forma unívoca, para que nuevamente, aunque tenga dos alumnos con el mismo nombre, no pueda confundirlos, ¿va? Que sea todo bien claro. Que si estoy hablando del alumno 1, solo tengo un alumno 1. No tengo dos alumnos con el ID 1, entonces no me puedo confundir. ¿Va? Ok, perfecto. ¿Sí queda más claro? Sí. Ok. Profe, Ok. Ajá. me mandó un mensaje Monse, me dijo que ahorita se conecta porque se tuvo problemas de conexión. Ok. Y aparte le iba a comentar que si ahorita en la siguiente clase le podríamos, bueno, mi equipo y yo le podríamos compartir lo que llevamos del diagrama para que nos pudiera ayudar, o bueno, para que nos corrigiera algunas cosas. Yo creo que lo podemos hacer terminando la clase, ¿va? Sin problema. Va. ¿Va? Sí. Ok. Sí, gracias. Se va a acabar la sesión, profe.